Buenos días. Buenos días. Bueno, Eunice y yo estamos muy contentos de estar esta mañana con vosotros y compartir este tiempo, volver a estar aquí con vosotros y disfrutar de esta mañana. Así que ha sido muy bueno el tiempo que hemos estado compartiendo en este tiempo de adoración y qué bueno que en la iglesia hay tantos niños. Son detalles que son importantes. El hecho de que son parte de la iglesia también y ahora tienen su proceso también educativo. Lo que vamos a considerar esta mañana es el texto que continúa al texto que se trató la semana pasada, el domingo pasado. Lo tenemos en el libro de Efesios, o sea, en la carta que Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 4 y versículos 25 hasta el 32. Efesios 4, 25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Bien, las cartas de Pablo tienen, supongo que esto ya se habrá comentado en algún mensaje anterior, tienen dos partes muy señaladas. La primera es una parte doctrinal, teórica. La segunda es una parte muy práctica, en la cual se nos explica cómo aplicar aquello que ha impartido en la primera parte. Es algo así como el carné de conducir. Tiene dos exámenes. Uno es teórico y otro es práctico. Tienes que superar los dos exámenes. Si no, ¿qué pasa? No pasas. No te dan el carné de conducir. Es importante eso, porque la teoría es necesaria para saber las normas, las reglas de circulación. Si no las sabes, difícilmente las podrás respetar. Pero otra es la práctica, el cómo manejar el vehículo cuando llegas a un stop, cuando tienes que entrar en una rotonda, etcétera, etcétera. Y la práctica de poner las marchas, pues no todo el mundo lo sabe coordinar bien. La cuestión es que ambos aspectos son importantes y ambos aspectos necesitan ser superados. Pero no solo superados en un momento inicial, tienen que ser respetados en el desarrollo normal de la conducción de la persona a lo largo de su vida. No puede decir, bueno, ahora ya tengo mucha experiencia, ahora hago lo que quiero. No, bueno, lo puedes hacer, evidentemente, pero hay un riesgo de que pierdas tu vida, ¿no? O que otros pierdan la vida por culpa tuya. Lo mismo aparece aquí en el texto de la palabra de Dios. Es importante que conozcamos el corazón de Dios, que conozcamos sus principios, su naturaleza, porque si no muchas cosas nos pueden parecer extrañas o a lo mejor anticuadas, ¿no? Cuando se trata de comportamientos, es necesario que entendamos que esos comportamientos y exigencias que vemos en la palabra, que a veces pues, nos pueden ser extrañas,
surgen de su propia naturaleza, de un Dios santo, como hemos estado escuchando y reflexionando esta mañana, de un Dios limpio, de un Dios puro, de un Dios que es sano. Y no solamente sano, sino que es sanador. Por tanto, su naturaleza es la que nosotros perdimos cuando nuestros padres, Adán y Eva, comieron no pan, sino fruta. Y a partir de ahí, en esa desobediencia, impregnaron el estigma del pecado en toda la raza humana. Ahora, precisamente, con este pan, símbolo del cuerpo de Jesús, y el vino como símbolo de la sangre de Jesús, podemos entrar en esa reconciliación, en una relación con Dios. Pero a partir de ahí la cuestión es, una cosa es nuestra conversión, otra cosa es el proceso de santificación. Ahora, ¿cómo vivimos? Porque la vieja naturaleza del pecado sigue estando ahí. Y las tendencias viejas del pecado siguen estando ahí. Los hábitos siguen estando ahí. No ocurre como a veces he oído en algunos mensajes, acepta a Jesucristo y todos tus problemas desaparecerán. Pues no, no es así. La realidad es que aceptamos a Jesucristo y a partir de ahí, como hemos escuchado esta mañana, entramos en un proceso de caminar con Él diariamente y ahí aparecen nuestros demonios, aquello que está en nuestra naturaleza, nuestros hábitos, nuestras formas de hacer las cosas. Pero con eso podemos hacer daño a otros y hacernos daño a nosotros mismos. Así que es importante que entendamos que toda la doctrina necesita ser encarnada en la vida diaria, en la familia, en el hogar, en el trabajo, estemos donde estemos. No podemos hacer un salto o un vacío entre una cosa y otra. Lo que hoy experimentamos aquí, nuestro canto, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, lo que escuchamos, tiene que ser encarnado en el día a día de nuestro vivir. Y cada uno de nosotros tendremos dificultades con el texto bíblico, con algunos aspectos muy prácticos que nos afectan a todos. Bueno, yo diría, a vosotros a lo mejor no, porque sois personas muy buenas, ¿no? Pero yo sí que tengo algunas dificultades en algunos de estos aspectos que vamos a considerar hoy. Notad que nuestro texto empieza con un término curioso, por lo cual, y eso implica por lo que acabo de decir. Ya que acabo de decir lo que acabo de decir, por lo cual, y a partir de ahí nos va a exhortar a varios aspectos muy concretos. ¿Qué es lo que acaba de decir? En el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y mujer, porque eso afecta a todos. Despojaos, es quitaros al viejo hombre. Y luego, en el versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre y mujer. Es una cuestión en la que pone el énfasis en la responsabilidad humana. No es Dios quien tiene que hacer eso, somos nosotros. Él ya ha hecho Él ya ha abierto la posibilidad de poder desvestirnos del viejo hombre para vestirnos del nuevo hombre y mujer. Pero somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de poner eso en práctica. O sea, de ejercer la disciplina para revertir las tendencias del pecado e introducir una nueva tendencia creada a la imagen y semejanza de Dios. Así que es importante que entendamos eso, de que es nuestra responsabilidad el modificar aquellos aspectos en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y en nuestras relaciones que no corresponden a la verdad, a la identidad de Dios. Porque si no, creamos una especie de dicotomía entre lo que proclamamos ser y lo que realmente hacemos. Así que a partir de aquí Pablo va a citar 4 aspectos en los que a él le preocupa que la Iglesia no esté viviendo a esa altura. Y en cada uno de estos aspectos, que son la falsedad o la mentira, en segundo lugar el temperamento o el carácter,
el robar y no trabajar. Y, en cuarto lugar, la corrupción verbal, la forma en la que hablamos y nos comunicamos. Son aspectos muy prácticos, pero lo que Pablo nos va a recordar, y lo hace siempre en términos creativos. Él siempre, en cada uno de estos aspectos, dice lo que no hay que hacer. Por ejemplo, en el mentir, no mentir. Por tanto, es un aspecto negativo. Y luego el aspecto positivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hablar la verdad. No mentir implica hablar la verdad. Y luego nos da la razón. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. O sea, y él hace eso en cada uno de estos 4 aspectos. Notemos el primero de ellos. La falsedad. Versículo 25, Pablo escribe ahí, por lo cual, ya que tenéis que despojaros del viejo hombre y mujer y vestiros del nuevo hombre y mujer, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Me recuerda esto a un aspecto importante que funciona en nuestro cuerpo, que es lo que se llama el sistema, parte del sistema nervioso que compone nuestra estructura como humanos, hombres y mujeres, que se llama el sistema simpático, y hay otro paralelo que es el parasimpático. ¿Qué es la función de ese sistema? Pues la función de ese sistema es el de mantener el equilibrio dentro de los órganos que componen todo nuestro mundo interior físico. Son los que producen aquellas producciones internas necesarias para coordinar el equilibrio ajustado y adecuado para que el cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Si eso no se consigue, entonces sufrimos alteraciones internas en las que no podemos responder o que funcionan mal. Ese sistema simpático es vital para que esos órganos puedan cumplir sus funciones. Por eso Pablo, cuando habla de la falsedad, él habla de ese principio y lo establece en base a que somos miembros los unos de los otros. Si realmente como miembros no funcionamos en esa línea de la verdad, estamos introduciendo toxinas, elementos tóxicos dentro del funcionamiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La mentira lo que hace es crear desconfianza. La mentira o la falsedad lo que hace es crear un sistema viciado. No es posible la sanidad del cuerpo, no es posible el funcionamiento del cuerpo. Y claro, en ese sentido nos tenemos que plantear cada uno de nosotros no solamente el hecho de decir mentiras, sino es el hecho de vivir en un mundo de falsedad, en un mundo en el cual la falsedad es la norma de relación. Yo creo que vivimos actualmente en una sociedad en la que podemos darnos cuenta de que hay mucho de esto en el comportamiento humano. Cuando realmente nos damos cuenta de eso, llegamos a ese punto de decir, en realidad no puedes fiarte de nadie. Es como, no sabes si te están diciendo la verdad o no. Todos sabemos que hoy en día, a través de los medios de comunicación, a través de los mass media, de las redes sociales, hay mucho de lo que se llama fake news, que son falsedades, pero que aparecen como realidades. Pero mucha gente puede llegar a creerlo, porque no hay filtros para poder verificar si eso es verdad o falso. Es un mundo que ha llegado a nuestras mentes, a nuestro vivir diario, y que realmente puede afectar la conducta social y condicionarla. Nos pueden manipular fácilmente. Este es un aspecto importante a tener en cuenta, sobre todo con los jóvenes de hoy en día, jóvenes y niños.
en el sentido de que aprenden casi todo a través de las redes sociales. Están enganchados y que difícilmente pueden crear una comunicación o percibir algo físico, porque están enganchados a la pantalla. Eso crea una serie de circuitos neuronales que impide que la persona pueda desarrollar su propia creatividad y su propia capacidad de discernimiento, de percepción. Cuando la persona pierde eso, fácilmente será manejable a través de la información que le llega por esas vías. Qué importante es el que sepamos mirarnos a los ojos, sepamos hablar, porque cuando miramos el rostro, cuando podemos hablar cara a cara, vemos los ojos, las expresiones, aprendemos mucho de la persona. Y esa es una de las cosas que a veces perdemos en la Iglesia. Es el hecho de que venimos, nos saludamos, salimos y todos estamos bien, pero no estamos bien. No tenemos tiempo para hablar, para escucharnos, para percibir, para observar. Realmente eso es un mundo superficial y, por tanto, lo que nos plantea aquí es andar en la verdad, vivir la verdad en aquellas cosas que Dios nos ha creado y que nos ha dado la capacidad para ver, escuchar, comprender, pensar y observar cosas que a simple vista no se aprecian por las palabras. Podemos venir a la iglesia, mirar los rostros y podríamos descubrir mensajes de esos rostros que nos pueden motivar a ayudar a otro que pueda estar en necesidad. La falsedad es el sistema del propio diablo. Jesús dijo del diablo que cuando él habla mentira, de lo suyo habla, porque él es el padre de la mentira. Por tanto, no debe de extrañarnos que en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia estructura interna, la falsedad, el engaño, el disimulo es algo que tenemos que desvestirnos para vestirnos de la verdad, de la transparencia, de la naturalidad, el hecho de que podamos ser miembros los unos de los otros. Ese sistema simpático al cual he aludido es el sistema que se preocupa, cada uno de los miembros tiene que aportar su propia capacidad y tiene que aportarla para que sea beneficio para los demás miembros. Y hay una regulación interior que realmente provoca un equilibrio perfecto para que nuestro cuerpo pueda actuar en determinados momentos, o bien aportando alimentación, o bien aportando una defensa para algún agente patógeno que se haya introducido en nuestro cuerpo. Qué importante es entonces que nosotros sepamos también como miembros del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, que cada uno de nosotros aportemos aquello que beneficia a otros y que eso cree un sistema de regulación. No seremos perfectos, siempre tendremos cosas que aprender, pero lo que no podemos es simplemente quedarnos tranquilos con el hecho de ser religiosos. Hemos de buscar la presencia de Dios, lo cantamos, pero no siempre lo vivimos. Esa presencia no está solamente aquí, esta mañana. Esa presencia tiene que ser cada día. La expectativa de que Dios está cada día con mis problemas, con mis dificultades, con mis luchas, con mis relaciones. Y es esa presencia la que tiene que modificar totalmente mi cosmovisión de la vida en esta tierra. Todos tenemos luchas con esto. No eres el único o la única. Vivir en ese nivel de transparencia, de sinceridad y realmente poder hacerlo empezando por nuestros hogares. También en nuestro trabajo, también en la iglesia, también aportando aquello que nosotros podamos aportar del don o de las capacidades que Dios nos ha dado como miembros para que otros sean beneficiados. En segundo lugar, está el temperamento. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Bueno,
¿Hasta dónde puedo llegar? Sobre todo en los matrimonios. Qué pena, ¿no?, que haya tantos padres que estén matando a hijos, hayan hijos que estén matando a padres, hayan jóvenes que estén matando a jóvenes. Hay violencia gratuita. Esta mañana leía el periódico que un loco en Estados Unidos, en un supermercado, ha matado al menos a 10 personas, ¿no?, con un tiroteo. Y así sucesivamente. Hace poco, en mi pueblo, en Valencia, en Sueca, un padre mató a su hijo. ¿Para qué? Para vengarse de su mujer. Y así, en Igualada, ha habido un señor que ha hecho barbaridades con una joven. La violencia está creciendo de una manera desmesurada. La falta de control del ser humano, incluso ya de jóvenes, de adolescentes que están cometiendo barbaridades. Esa falta de control, de autocontrol, de no saber controlar sus propias emociones y sus propios caprichos, está llevando al mundo a un sistema de guerra constante, de una intraguerra. No es solo la guerra de Ucrania, es la guerra interior de los países industrializados. ¿Por qué? Hay una razón muy clara, muy concreta, pero que a nadie quiere hacer caso. Cuando el ser humano da la espalda a Dios, lo único que le queda es convertirse a él mismo en Dios para hacer lo que Él quiera. Y esa es la realidad de lo que estamos viviendo cada día. Cuando dice ahí, airaos, pero no pequéis, yo evidentemente no podía evitar el momento de ver a Jesús en el templo con un látigo en las manos y echando de allí a todos los cambistas, a todos los que estaban traficando con las cosas santas de Dios. ¿Cómo lo haría Jesús? Me planteaba. A ver, iría allí a los cambistas diciéndoles, mirad, oye, que aquí no podéis estar, esto está muy... No, yo me imagino que Jesús ahí estaba enfadado por una injusticia. ¿Nos enfadamos nosotros por injusticias? Claro, pero eso tiene un límite. Él no usó la violencia, usó un símbolo de la violencia, el látigo. Pero era un látigo de cuerdas, no era un látigo como el de los romanos, que tenían unos garfios como los látigos que utilizaron con él, que le arrancaban la piel. Pero ese símbolo de la violencia era el símbolo de su autoridad para decirles que se fueran de allí y que no traficasen con las cosas de su padre, ¿no? Hay una posibilidad de airarse, pero no sobrepasar ciertas líneas rojas. Es bueno que nos enfademos cuando hay injusticia, pero ese enfado nunca puede llegar a la destrucción, tiene que ser constructivo. Y es ahí donde nosotros hemos de saber mantener el control de nuestro propio temperamento. Lo mismo ha de pasar en nuestros hogares. La disciplina con nuestros hijos, la disciplina con nosotros mismos y la disciplina entre la pareja, entre aquellos aspectos que crean fricción entre nosotros. Pero no es solamente, aquí podemos pecar de exceso o por defecto. Porque ¿qué ocurre cuando no nos airamos por las cosas que debemos de airarnos? Hay una pasividad, pero una pasividad que lo que está haciendo es producir más daño. A veces la pasividad es un lenguaje callado, pero que muestra un desprecio hacia la otra persona. Por tanto, hay que tener cuidado con eso. La cuestión es que el enfado o el airarnos tiene que tener su equilibrio perfecto. Y todos hemos de saber que como seres humanos se nos puede ir de las manos y podemos cometer una violencia. De ahí la cuestión de que no puedo ser pasivo con cosas injustas, ni puedo ser agresivo con cosas injustas también. Tiene que haber un equilibrio perfecto. La disciplina siempre debe tener el propósito de la restauración. Cuando disciplinamos a nuestros hijos,
tiene que haber instrucción. Y tal como hace Pablo aquí en esta carta, hay que explicarle a los hijos por qué disciplinamos. ¿Cuál es la causa? ¿Qué ha sido lo malo y qué es lo correcto hacer? Cuando se crea eso, se crea un ambiente de confianza, un ambiente de restauración, donde la persona puede crecer, puede razonar, puede expresar también su sufrimiento en esa disciplina que se produce, pero que a la vez la persona tiene que aprender el cómo hacer las cosas correctamente o por qué no debe hacer ciertas cosas de cierta manera porque hacen daño a otras personas. En tercer lugar, en el versículo 27, lo que tenemos aquí es el robar. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí parece ser que habían personas en la iglesia en Éfeso y en otras iglesias que su profesión era, en el carnet de identidad ponía ladrón. Esa es la cuestión. Está hablando a personas que viven del robo. Y, por tanto, debemos de entender ese aspecto en el sentido de que personas que estaban adictas al robo. Y lo que dice Pablo es, dejad de robar. Y ahora lo que tenéis que hacer es trabajar con vuestras manos para proveer para otros, en lugar de aprovecharos de otros. Es curioso porque acabamos de pasar, o todavía nos queda, algo de una pandemia terrible. Nos ha tenido encerrados, amordazados, asustados, y resulta que ahora escuchamos de muchas personas, padres, hermanos, primos, tíos, amigos, de gente del mundo político, que se han aprovechado de eso para enriquecerse. Y claro, cuando oyes eso dices, pero ¿cómo, con todo lo mal que se ha pasado, cómo pueden hacer estas personas negocio de todo esto? ¿Somos capaces los seres humanos de hacer estafa, de realmente hacer una perversión de una desgracia? Pues sí, puede ser, podemos hacerlo, tenemos esa capacidad. Lo que dice la palabra de Dios es muy significativo. Lo que hace Dios con nuestras miserias es, en lugar de robarnos o en lugar de despreciarnos, lo que hace es dar, y dar lo mejor que tiene. Dar a su propio Hijo en sacrificio, donde su cuerpo tiene que ser partido y su sangre tiene que ser derramada, porque son cuerpo sin pecado, sin el estigma del pecado, y sangre sin el estigma del pecado. Y cuando ese cuerpo partido y esa carne y esa sangre son derramadas, es cuando realmente Dios cumple la justicia. Porque un Dios justo no puede justificar el pecado. Es imposible, porque para ello tendría que renunciar a ser Dios. La luz, Dios es luz, la luz debería renunciar a ser luz para que entrase la oscuridad. Pero entonces sí que estaríamos perdidos. Lo que Él hace es, yo necesito cumplir mi justicia y por tanto en mi presencia no puede haber pecado porque yo soy luz. La cuestión es de qué manera puedo justificar al ser humano para que pueda estar en mi presencia, yo pueda habitar en su corazón y que realmente esa persona no sea destruida. Porque la luz, estas luces que tenemos aquí, físicas, destruyen la oscuridad cuando las encendemos. Y cuando esas luces las apagamos, es la oscuridad lo que entra. Su naturaleza es la de ser luz. Si renuncian a esa naturaleza, entonces quien vence es la oscuridad. Lo mismo ocurre en la persona de Dios. Él por naturaleza es luz. La luz es Él. Y si Él renuncia
a la luz, entonces sí que todos estamos con el padre de la oscuridad, el propio diablo. Pero en todo esto volvemos al principio del equilibrio. Dice Pablo, trabaje con sus manos para proveer para otros. ¿Podemos caer en el extremo de la adicción al trabajo? Trabajar y trabajar y trabajar y robar el tiempo de nuestros hijos o el tiempo de otros hermanos de servir. Podemos convertirnos en trabajólicos y podemos ser adictos al trabajo. Por eso mucha gente cuando se jubilan entran en una depresión, porque su trabajo se ha convertido en su identidad. Y el día que dejan de trabajar o se jubilan, pierden su identidad, ya no son nadie. Lo único que queda es el vacío. Es una cuestión a tener en cuenta. Cualquiera de estos temas siempre tenemos que buscar el equilibrio, porque podemos irnos a uno u a otro extremo. Nuestro cuerpo necesita que todos sus órganos tengan todo en equilibrio, porque si no existe ese equilibrio, algo funciona mal, algo se estropea y eso puede ser el inicio de una enfermedad grave o de una disfunción grave. En este caso, Pablo recuerda ahí que es importante el saber mantener los equilibrios necesarios. Luego ya en cuarto lugar habla de la corrupción verbal, versículo 29. Ninguna palabra corrompida, literalmente el énfasis del texto original es pudrida, algo que está podrido y que huele y que está destrozado totalmente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Hablamos ahí de una especie de vocabulario obsceno, muy común en la sociedad en la cual vivimos, muy normalizado, pero que también como creyentes debemos de saber modificar, crear una especie de disciplina para revertir ese vocabulario en uno mucho más constructivo, mucho más adecuado a la naturaleza de Dios. Es una cuestión de la cual Jesús dijo en su tiempo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquello que llena nuestro corazón, si es odio, si es soledad, si es rencor, nuestra boca lo hablará. Y en muchos casos nuestras palabras pueden ser palabras que vienen de la influencia exterior con las que nos sentimos agradables o que aquellos que nos rodean las utilizan constantemente. No tenemos por qué usar esas palabras, podemos modificarlas. ¿Por qué? Porque el objetivo es a fin de dar la palabra buena, necesaria para edificación de los que nos escuchan. Que sepan que nosotros no vamos por esa línea, sino que los propios cristianos tenemos nuestra propia ética, tenemos nuestra propia forma de hablar. Y esas palabras, nuestras palabras, tienen que dignificar a los demás. No podemos entrar en una verborrea en la cual hagamos destrucción y utilicemos palabras que están totalmente corrompidas. Pero también aquí hay otro extremo que podemos cometer. O sea, podemos decir, vale, yo no voy a decir palabras obscenas, corruptas o pudridas. Por tanto, me callaré. Tampoco es eso. Lo que hay que hacer es hablar palabras correctas para edificación. O sea, si realmente Dios me ha redimido, yo soy cristiano, no tengo por qué callarme de quién soy yo. Si estoy donde estoy y se presenta la situación de hablar, pues evidentemente puedo decir quién soy y dar testimonio de mi fe en Cristo Jesús. Por tanto, es aprovechar las buenas palabras, es aprovechar ese momento para dar testimonio de quién soy. Hace un mes casi yo fui a Israel solo, 8 días.
y visité varios sitios, y en uno de los sitios fue en lo que se llama o se cree que fue la casa de Caifás, el sumo sacerdote que juzgó a Jesús. Y en ese lugar hay unos restos arqueológicos de lo que fue la cárcel donde pusieron a Jesús esa noche que él estuvo preso. No es una cárcel tradicional como nosotros la entendemos, que es un lugar cerrado con una puerta, sino que es un pozo cavado en la roca. Ahí le descendieron con unas cuerdas y ahí pasó la noche. Después no había mucha gente en esos días allí visitando y tal, y luego salí afuera y me senté en lo que supuestamente fue el patio de la casa, que es donde Pedro, el apóstol Pedro, estuvo allí y en 3 ocasiones negó a Jesús. Hay una figura de bronce donde está la figura de Pedro y a la figura de las 2 mujeres que le dijeron, tú eres uno de ellos. Y el soldado, que también le preguntó, y Pedro dijo, no, yo no le conozco, no sé quién es. No le conozco. Esas fueron sus respuestas, ¿no? Entonces me senté allí en ese patio tranquilamente, estaba solo, no había nadie, fue un tiempo precioso, para arreglar algunas cosas personales con el Señor. La cuestión es que fue un tiempo de meditación, que era lo que yo buscaba, de reflexionar, de confrontarme un poco en mi propia vida y en este tiempo de jubilación, de reenfocar qué es lo que tengo que hacer, etc. Pero fue un tiempo muy bueno y pensé en esa situación del apóstol Pedro con Jesús, negándole 3 veces cuando había dicho, yo jamás te negaré, yo daré mi vida por ti. De palabras somos muy fáciles, podemos decirle grandezas al Señor, pero en la práctica, a la hora de encontrarnos en un mundo atroz que nos agobia, podemos sentir los temores y podemos fracasar. Podemos incluso llegar a negar al Señor y decir, no le conozco. La verdad es que reflexionando sobre eso me di cuenta de que yo no creo que haya negado al Señor en palabra. Siempre cuando ha sido necesario he confesado quién soy como cristiano. Pero sí me planteé, ¿le he negado en hechos mi forma de ser? ¿Le he negado en pasividad, en no hacer lo que realmente le esperaba que yo hiciera? Y claro, ahí realmente tuve que tener un tiempo de reflexión personal. Y creo que todos tenemos que plantearnos eso. He dicho, no te conozco. No hacen falta palabras, simplemente los hechos. Es importante que como cristianos, cada uno, cuidemos nuestro mundo interior. No sea cosa que estemos viviendo una religión de imágenes y superficial. Yo quiero vivir una relación vital con Dios, con Jesús. Quiero vivir una vida de ilusión con Jesús, a pesar de que a lo mejor esté llorando por dentro, por diferentes situaciones, dificultades que todos tenemos. Concluye el apóstol Pablo en el versículo 30, y es muy importante que entendamos eso. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo, porque hemos sido sellados. Esa palabra, esa afirmación la hace también en el capítulo 1 el apóstol Pablo de este libro, en el versículo 13 y 14. En él, habiendo creído, habiendo aceptado el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. El hecho de tener el sello del Espíritu Santo es la garantía de nuestra relación con Dios. Y ese Espíritu Santo vive dentro de nosotros. La palabra que utiliza ahí es el consolador, es el paracleto, es aquel que nos consuela cuando estamos atribulados.
pero es también el que nos exhorta cuando realmente estamos equivocados o estamos andando mal. El mantener la conexión viva con la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe y escuchar su voz, es importante para que podamos todos conectar con aquellos aspectos que necesitamos corregir. Bueno, todos sabéis que los coches actualmente tienen un GPS incluido. Yo tengo uno que me recuerda constantemente cuando paso la velocidad. No sé cómo volver a reconfigurarlo porque la señora me vuelve loco. Pero cuando supero la velocidad límite me dice, usted ha superado el límite de velocidad. A mi mujer le encanta porque dice, por lo menos hay alguien que te recuerda que no puedes pasar la velocidad. Pero la verdad es que el Espíritu Santo no está ahí de adorno. No es una etiqueta o un pasaporte para cuando llegue al cielo. Es una persona. Por eso Pablo dice, no entristezcáis. Qué importante es que sepamos escuchar esa voz. Es la presencia de Dios. No hace falta venir a la iglesia para experimentar la presencia de Dios. Lo llevamos con nosotros en casa, en el trabajo, conduciendo, estemos donde estemos. Pero lo podemos entristecer. ¿Qué ocurre cuando nuestras acciones entristecen al Espíritu Santo? Como dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, lo apagamos, lo resistimos. Y es entonces cuando el Espíritu Santo no tiene autoridad en nuestras vidas. Claro que podremos cantar a Dios y decirle te amo y todo, pero si en la práctica no lo hacemos, en realidad nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Qué importante es cuando estemos tristes, cuando estemos agobiados, que tengamos esos momentos de intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo. Que sepamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque esa tristeza es sanadora, esa tristeza viene producida por el Espíritu Santo para que nos paremos, reflexionemos. Podríamos ignorarla y seguir adelante, pero quemaremos el motor, os lo aseguro. Esa tristeza no la debemos de confundir con la pérdida de la salvación. Sabéis que el Salmo 51, el rey David, después de haber pecado y confesar su pecado, dijo a Dios, devuélveme el gozo de la salvación. El pecado quitará el gozo, el fruto del Espíritu Santo. Pero David entendía muy bien la diferencia entre el gozo de la salvación y la salvación. Yo puedo perder el gozo de la salvación por causa de mi dureza o por causa de mi rebeldía en contra de la palabra de Dios. Pero si soy sellado, si he creído en Cristo, ese sello permanece para siempre. Por tanto, ese Espíritu Santo lo que hace es crear en mí la tristeza necesaria para que yo reflexione y vuelva a reconectar en la voluntad de Dios. Una cosa es perder el gozo de la salvación, otra cosa es la salvación. La salvación no se pierde cuando uno ha sido sellado. Pero, acordémonos, Dios no sella a aquellos que no se arrepienten y creen en Él en espíritu y en verdad. Pueden levantar la mano o pueden manifestar que se han convertido, pero realmente Dios conoce el corazón. Y lo importante es tener esa relación vital con Dios. En ese sentido, cuando alguien acepta a Jesús en su vida como el Dios y Salvador, es cuando Dios envía su Espíritu Santo y sella. Y ese sello no hay nadie que tenga autoridad para romperlo. Nadie. Lo que nosotros podemos hacer es entristecerlo o resistirlo. Pero ahí experimentaremos la tristeza, el dolor
y ese será el momento en el cual tendremos que pararnos y reflexionar. Lo único que hay que hacer es volver con el Señor. Es lo que hizo Pedro, ¿no? Le negó 3 veces, pero lloró amargamente 3 veces. Quien no lo hizo fue Judas. Judas traicionó al Maestro. La traición de Pedro sería equiparable a la traición de Judas, con algunos detalles además. Solo que Judas no sintió arrepentimiento. La palabra que utiliza en griego es melomai. Él sintió remordimiento, pero no metanoia, que es arrepentimiento. Es muy fácil sentir sentimiento. He hecho algo mal. Él se dio cuenta de que había traicionado a un hombre inocente. El mismo aparece ahí en el texto bíblico. Tuvo melomai, pero no tuvo metanoia. Pedro se arrepintió y en ese arrepentimiento no produjo un suicidio, sino que lo que hizo fue seguir con Jesús. Y lloró amargamente. Luego tuvo que confesar 3 veces. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro tuvo que reconfirmar su relación con Jesús. Qué bueno, ¿no? No te importe, no lo sientas como un desprecio el que seas pecador. Por eso Cristo vino a morir por ti. No te importe procura evitarlo, pero no te importe que hayas caído o que tengas cosas que arreglar con tu Dios. Lo importante es volver y arreglarlo. Siempre recibirás el abrazo del hijo pródigo, la hija pródiga. Bueno, hermanos, que tengáis una semana de bendición y que Dios os fortalezca para disfrutar esta semana cada día de su presencia. No lo olvides, cada día. Busca ese momento de intimidad para que tu corazón se goce con el Señor. Amén.